Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 51, que dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salud, y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los prevaricadores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantaré en mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicaré en mi boca tu alabanza. Porque no quieres tu sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Bueno, con este salmo me pareció muy gráfico para la presentación delante de Dios en la oración, para prepararnos. Primeramente para mí este salmo fue de gran bendición, porque como vamos a ir leyendo, en este salmo, en una oración, hay distintos tonos, si se puede decir, distintos tipos de oración, dependiendo del contexto que uno lo puede aplicar, dependiendo el estado espiritual de cada uno, se puede sentir identificado con distintos versículos. En sí es una sola oración para mí, pero que en cada uno, en este momento, se puede identificar al menos con un texto que realmente muestre en la situación en la que estamos. Y bueno, vamos a empezar analizando los primeros versículos del 1 al 5, en donde en esta oración hay un arrepentimiento, hay un pedido a Dios de limpieza, de perdón. Vamos leyendo cómo le pide que lo lave, que tenga misericordia, que lo limpie, y reconoce en él el pecado, reconoce también en él a quién pecó. Y esa oración a mí me hacía mucho acordar a la oración que uno tiene cuando por primera vez delante de Dios reconoce la necesidad que tiene de él. Cuando uno acepta a Cristo como único y suficiente Salvador, en ese momento, como dice en el versículo 6, Dios da la sabiduría en lo secreto. Dios también ama la verdad y espera en esa alma el arrepentimiento, y le da la sabiduría para que reconozca en qué estado está. Porque hasta ese momento quizás no estaba en la noticia que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, que envió a su Hijo a morir en la cruz
primeramente por mí, la más pecadora. Y en ese momento es cuando uno se puede sentir identificado con esta oración. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, y reconoce, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿A quién ofende en esta oración? Es a Dios. No con esta oración, sino con quién siente a quién ofendió. ¿Por qué? Puedo hacer algo para cambiar mi situación. Y me acordaba del texto que está en 1 Juan 1:9. Lo podemos buscar. Hay algo que uno puede hacer como pecador delante de Dios cuando reconoce lo que es. 1 Juan 1:9. Y sí, hay algo que uno como pecador puede hacer, que es confesar nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. En este comienzo de oración, esa oración es muy necesaria que cada uno de nosotros la hagamos. Primeramente, quizás para salvación, pero después podemos seguir leyendo. En el versículo del 6 al 13, purifícame, como dice en el 7. Hay ciertas palabras, por ejemplo, purifícame, lávame, recréame, crea, renueva, vuélveme, como dice el 12, el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. En ese momento habla de querer volver a una situación en la que estaba. Es decir, yo ya como renacido, como hijo de Dios, quiero que me vuelva a lavar, quiero ser renovado nuevamente, necesito que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y me renueve un espíritu recto dentro de mí. Yo ya tengo al Espíritu Santo en un momento, luego de tenerle esa primera oración. Pero cada día me voy ensuciando. Y dice acá, vuélveme el gozo de tu salud. Y luego después de eso, que el Señor te renueva cada mañana y te recrea los huesos que has abatido, te lava de manera que serás emblanquecido más que la nieve, te purifica con hisopo y te limpia. Luego de todo eso, en el versículo 13, recién ahí puedo enseñar a los prevaricadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Como a veces uno, primeramente yo, invertimos lugares, ¿no? Quizás tantos años conocemos la palabra y es tan fácil quizás repetir un texto de memoria, pero ese texto primeramente, antes de que yo lo memorice, o en el momento que yo lo memoricé, tuve que haber tenido yo una experiencia con eso. Tuve que haberme sido renovada con ese texto, con esa experiencia que el Señor permitió en mi vida. Después de eso, puedo enseñar. Una vez que yo aprendí, que fui limpia y experimenté el perdón, experimenté la misericordia de Dios, ahí puedo enseñar a otros. ¿Y qué más? Y los pecadores se convertirán a ti. Con el testimonio que uno da, luego de las experiencias que el Señor permite en su misericordia, y que, como dice el texto, no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Después de esa experiencia que el Señor permitió en tu vida, sea buena, mala, a los ojos humanos, esa experiencia puede ayudar a que vos puedas enseñar, que puedas convertir a pecadores a tu alrededor. Seguimos con el versículo 14 y 15. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salud. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. El sentido de estos versículos a mí me llamó mucho la atención porque veníamos de no tristeza, sino de reconocerse como pecador y no poder hacer nada por uno mismo.
pero de todas formas quiero alabar. No soy nadie, pero quiero alabar. Quiero cantar la justicia del Dios. Quiero y le pido al Señor que abra mis labios. En estos dos versículos hay no sé si tono se puede decir, pero hay indica alabanza por lo que pide, porque conoció a este Dios misericordioso que hizo justicia conmigo y abrió mi boca. Solo de esa manera, cuando uno experimentó, en los primeros versículos de perdón, experimentó la renovación y experimentó el poder hablar con prevaricadores y pecadores, puede darle gracias a Dios, porque no hay, quizás uno de los gozos que uno puede sentir como hijo de Dios es poder ver que otra alma es salvada. Y es un gozo que uno también puede compartir, como dice acá, que el Señor abrió tu boca y pudiste testificar en una familia o a un amigo. Solo Dios conoce por qué nos lleva a ciertos lugares, por qué nos lleva o nacimos en ciertas casas y nos hace pasar ciertas experiencias para que nosotros luego podamos abrir nuestras bocas, predicar y alabar a Dios. Los últimos versículos, que sería del 16 al 19, porque no quieres tú sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú. El corazón contrito y humillado, ¿cuándo lo experimenté yo? En la primera oración. En la primera oración en donde yo me reconocí como pecadora, ahí ese es el corazón que Dios espera, que yo ya como hija de Dios ya lo experimenté, vuelva de nuevo. Vuelva de nuevo a esa experiencia de humillación, como dice acá, contrición. Y es tan difícil como hijo de Dios acostumbrarse a las obras que uno puede hacer, ¿no? Como dice acá, los sacrificios que yo daría. Es tan fácil, realizar las cosas carnalmente, pero Dios espera que vuelvas a esa situación desde cuando lo conociste. Y hay un texto que está en Romanos 5:1. Romanos 5:1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me justificó y puedo llegar de esa manera a realizar obras por su sola misericordia, si estoy contrita y humillada, a que sean para Él sacrificios que realmente sirvan, que tengan ese olor suave para Dios. Yo como justificada, solo por la muerte del Señor Jesús y por el Espíritu Santo que tengo en mi corazón, puedo llegar al trono de la gracia, como dice en Hebreos 4:16, confiadamente puedo llegar al trono de la gracia. No hay otra manera en la que yo pueda presentarme delante de Dios, por lo menos en las oraciones. Porque yo, ¿qué hago? Yo hago sacrificios que yo daría. Hago esto que yo haría. Hago esto que a mí me gustaría recibir. Pero, ¿qué es lo que Dios nos pide que seamos? ¿Qué experiencia nos pide que Dios tengamos delante de su presencia en la oración? Que nuestro corazón esté contrito y humillado, y así no nos va a despreciar. En los últimos versículos 18 y 19, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces
Te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán sobre tu altar becerros. Cuando el Señor me edifica, ahí sí, mi holocausto, que quizás ni siquiera debería llamarlo mi holocausto, su holocausto que por su gracia me dejó experimentar ese momento de misericordia. Y gracias a eso que me edificó, que Él hace la obra en mí para que yo esté contrita y humillada, entonces se agradará de mi holocausto de justicia porque me justificó, ofrenda del todo quemada. Quizás no lo expliqué bien, pero en esta serie de textos se puede ver qué tipo de oración debo yo elevar hoy a Dios. ¿Se entiende? Primero hablábamos de la oración a Dios, de reconocimiento por mi pecado, del 1 al 6, porque fui concebida desde mi madre pecadora. Esa es la primera oración y la más importante. Luego está del 6 en adelante al 13, la oración de renovación. Estoy en ese momento en el que ya soy hija de Dios, hijo de Dios, pero me siento viejo por el pecado, me siento cargada por el pecado. Siento que mi vida espiritual se estancó. Bueno, necesito estar renovada para luego enseñar, para luego, como dice acá, convertir a pecadores. También, si yo ya fui renovada gracias a Dios, bueno, poder seguir experimentando la alabanza. En estos momentos de campamento tenemos tantas razones de estar agradecida primeramente yo por la palabra que recibí. Pero ¿cuántos hermanos en estos momentos están pasando momentos de mala salud, de conflictos en la familia? Y poder alabar en esos momentos es tan difícil, pero tan necesario, pero poder quitar la mirada de acá abajo y levantarla y poder alabar, aunque quizás en este momento no reconozca por qué alabaría si soy tan mal, pero alabar por ser su hija, alabar por la misericordia que ella me tuvo, alabar en los momentos de aflicción. En esos momentos es donde uno más tiene que alabar, en donde más tengo que alabar. Y en la última se puede tener una oración, si yo ya estoy obrando y siento que las tareas que yo realizo no sé si son humanas, mías, no sé si mis holocaustos o mis oraciones realmente llegan a Dios. Bueno, volver a la primera experiencia. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Para terminar. Romanos 12:1 para terminar. A ver. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro racional culto. Bueno, que el Señor en estos momentos nos pueda bendecir y podamos reconocer qué tipo de oración o en qué momento, en qué estado espiritual estoy y qué oración Dios quiere escuchar de mi parte. ¿Querrá escuchar una oración de reconciliación? ¿Una oración de reconocimiento de pecador? ¿Una oración para que el holocausto que yo realice llegue a Él? Bueno, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos pueda bendecir.